Nada, bienvenidos amigos, gracias por estar aquí. Espero que estéis bien. Nosotros, bueno, yo también, pero en fin, lo intentamos. Vamos a intentar pasar un rato agradable, aunque hayamos empezado 15 o 17 minutos tarde. Y bueno, en compañía, como siempre, de amigos y de grandes profesionales de este mundo marinero que tanto nos apasiona. Los barcos tienen nombre, pues no son un medio de transporte solamente, o de diversión, o incluso una casa para muchos. A los barcos les ponemos nombre porque de algún modo forman parte de nuestra vida. Casi me atrevo a decir que de nuestra familia. Yo creo que los barcos tienen alma. Cuantas más millas navegas con tu barco, más lo conoces. Incluso pienso que él también te conoce más. Bueno, para algunos esto puede parecer muy poético y seguro que muchos piensan que un barco simplemente es un artefacto flotante con más o menos cosas y es un universo de diversas esloras, calidades, precios, equipamiento, etcétera, que vienen a cubrir las necesidades de su armador. Respetemos cualquier opinión. Por cierto, ¿conocéis la definición de armador? Aquel que se encarga de equipar, aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad una embarcación de su propiedad o bajo su posesión. Así que mantener en estado de navegabilidad nuestra embarcación es una de las principales obligaciones del armador. Por desgracia, a más de un armador esto se le ha olvidado o quizás no ha podido asumir esta responsabilidad, más con la que está cayendo. No sé vosotros, pero el momento de pasar la Karcher por el casco, cantando esa película de caracolillos y otras especies adheridas, a mí me produce una satisfacción increíble. Y tengo la impresión de que al barco también. Bueno, sin más, vamos a presentar a nuestros invitados que nos van a desvelar cosas importantes en la varada periódica que deberemos realizar en nuestro barco. Jaime Terrades, bienvenido de nuevo a las tertulias, se te echaba de menos. Bien hallados, encantado de estar con vosotros y compartir un ratito charlando sobre varadas y barquitos. Muy bien, más vale tarde que nunca. Bueno, Jaime Terrades es sevillano, afincado en el puerto de Santa María, es el gerente de Naute Servicios Náuticos, empresa dedicada principalmente a la compraventa e intermediación de embarcaciones, y es un gran conocedor de las embarcaciones de recreo. Tantos años trabajando en ellas hace que conozca muy bien muchos de los secretos que éstas encierran. Hace poco le pregunté por un problemita que me surgió al cambiar unos stoppers, y de la misma me desveló la solución. Todo nacía en un fallo en la cadena de montaje del barco. Él lo sabía, yo desde luego ni idea. Ha participado en innumerables regatas, es una autoridad para hablar del tema del que hoy vamos a tratar. Lo comenté en su anterior presentación en la tertulia de Navegar por el Estrecho, y lo vuelvo a decir. En A Toda Vela siempre le estaremos agradecidos por su participación en la producción de uno de los vídeos más emblemáticos de nuestra colección, el trimado de las velas. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Bien. Nuestro segundo invitado es uno de esos clásicos de las tertulias marineras de A Toda Vela. Don Sergio Llorca, ilustre rey del Estrecho. Bienvenido. Hola, bien hallado a todos. Es un placer estar aquí otra vez. Muy bien. Esta es tu séptima vez, la séptima vez que nos visitas. Y está prohibido que sea la última, ya sabes. Sergio es también sevillano, navegante y regatista profesional, ganador en 5 ocasiones de la Copa del Rey de Vela, 2 veces campeón del mundo y 20 campeonatos de España ganados. Ahí está. Y 5 regatas de vuelta a España, 4 de ellas ganadas. Lo del Rey del Estrecho ya sabéis que es el apodo que le han puesto por ganar todas las regatas que ahí se hacen. En A Toda Vela vamos a contar con su colaboración para los meses venideros, impartiendo cursos oficiales y de perfeccionamiento de navegación a vela en Puerto Sherry. Ya tenemos personas apuntadas, por cierto, así que si os interesa participar en estos cursos, mandadnos un mail. Vamos a contar con 2 veleros en estos cursos, un 37 y un 60 pies. Sergio, además de gran regatista, es un gran conocedor de los barcos, pues ha sido incluso constructor de algunos de los modelos. Es, por tanto, un hombre muy capacitado para aconsejarnos en las labores de mantenimiento del barco. Bien. Y nuestro tercer invitado es Chema Iglesias, que se estrena como tertuliano en Tertulias a Bordo. Vaya estreno, ¿eh, Chema? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, un poco accidentado el estreno, pero en fin. Así más Chema es divertido. natural de Bilbao, pero lleva viviendo en Vigo desde 1980. Hoy regenta una conocida pescadería de gran difusión en las redes, la Pescadería de mi Barrio. No dejéis de visitar su canal de YouTube con sus simpáticos vídeos
presentándonos el fantástico género que por su pescadería pasa. Muchas gracias. Chema es patrón mayor del cabotaje, patrón portuario y capitán de yate. Con 21 años ya mandaba un barco de 500 pasajeros. Ha sido profesor de teoría y práctica de titulaciones náuticas. Se crió entre cuadernas, poliéster, planos, etc. Pues su padre, don José María Iglesias, fue el fundador y diseñador de Astinor, un astillero de Pontevedra. Siempre se ha movido entre navegar y la construcción de embarcaciones de recreo, llegando a ser jefe de producción. Chema puede hablarnos de meteorología, navegación electrónica, construcción naval, bricolaje, en fin, de cualquier tema. Así que también puede aportar cosas interesantes en esta tertulia. 3 meses al año vive con su familia en un Fortuna 9 que compró como siniestro total, sin orza, sin palo, con el casco perforado y partido. Y, en fin, hoy en día lo tiene perfectamente equipado como crucero con grandes comodidades. Toda una labor de reconstrucción. Bien, pues antes de dar entrada a Lorenzo, al que damos la bienvenida y que dé comienzo a la tertulia, estamos con la duda si hacer una postertulia. Yo creo que sí, que cuando acabemos la emisión de esta emisión en YouTube, os vamos a pasar en el chat, si hay actividad suficiente en el chat, os pasaremos la dirección en la que estamos realizando esta tertulia para que podáis entrar a hacer preguntas directamente. Cuando acabe la tertulia, la vamos a intentar quizás hacer un poco más corta, en fin, sobre la marcha todo. Así que estar atentos un poco al chat, no obstante lo diremos antes de que acabe la tertulia. Bueno, pues nada más. Lorenzo, bienvenido. Te paso los textos. Gracias, Alberto. Y bueno, se ve en el chat que poco a poco van subiendo los espectadores. Bueno, seguramente pues hayan tenido también, se habrán perdido un poco al acceder al enlace, pero bueno, se ve que poco a poco va subiendo cada vez más el número, o sea que podremos hacer la postertulia seguramente que sin ningún problema. Bueno, saludaros a todos, gracias por estar aquí otra vez, a los que estáis otra vez y a ti, Chema, que estás ahora pues, por primera vez, pues bienvenido y gracias. Muchas gracias, muy bien hallado. Nada más, bueno, cuando sacamos un barco del agua, ¿no? Cuando hacemos la varada, lo que estamos hablando de la varada anual que debería hacerse, ¿no? Antes, previamente, ha habido que haber una planificación de qué cosas le vamos a tener que hacer en esa varada al barco, ¿no? Pero siempre hay alguna sorpresa, ¿no? Entonces yo quería preguntaros, porque a mí me ha pasado, yo me fijo, cuando el barco sale del agua, me fijo concretamente en una cosa que después os diré. ¿En qué os fijáis primero cuando el casco sale del agua? Cualquiera. Chema. A ver, empiezo yo. En mi caso es que lo tengo muy al día el tema, porque yo soy submarinista y pues eso, voy con frecuencia por abajo, limpio un poquito la hélice y tal, y ya tengo constancia de ello. Siempre cuando pasa un día, algo así, estás así cruzando los dedos, a ver si no hay ampollitas por ahí que surja los osmosis en un barco antiguo como el mío. Pero la verdad es que no tengo sorpresas porque lo estoy viendo buceando. Jaime, ¿en qué te fijas? Muy parecido. En el caso de mi barco lo tengo muy controlado porque también lo buceo y lo controlo. En el caso de barcos de clientes, que pues, sacamos muchísimos a lo largo del año, lo primero que me fijo es cómo ha funcionado el anti-fouling. Para mí es fundamental tener un poco de control de eso, el rendimiento que ha dado el anti-fouling. Hay clientes que navegan mucho, otros que navegan muy pocos, barcos que están prácticamente parados todo el año, y como casi todos los barcos están en el puerto donde trabajamos y sabemos el uso que les dan, así controlamos un poco, pues ya te digo, el rendimiento que ha dado el anti-fouling, ¿no? ¿Y tú, Sergio? Yo creo que igual, un poco fijarse qué tal ha funcionado la patente, el anti-fouling, ver quizá los ánodos, ¿no? Y hombre, si son barcos de tu propiedad, pues lo que dice Chema, mirar que no tenga osmosis, ¿no? Que no tengan ampollitas. Si has pillado, ver el borde de ataque de la orza por si has pillado algún cabo o algo, sobre todo si sabes que si has dado fondo, pues ver qué has podido hacer en la parte baja de la orza y poco más, ¿no? Sobre todo ver el estado del anti-fouling, que te da alegría si tiene poco verdigín,
y si está muy mal, pues pensar en cambiar de antifouling o usar más el barco. Muchas veces está muy mal porque el barco no se ha movido. Sí, bueno, pues ya que nos hemos metido en esto del antifouling, ¿qué usáis más? ¿Antifouling autopulimentable o de matriz dura? Ahí depende un poco, depende para qué vayas a usar el barco. Yo en los barcos de regata pues se da siempre antifouling, los de regata más profesional me refiero. Se da siempre antifouling de matriz dura porque cada vez, el día antes de cada regata, sueles tirar un buzo el mismo día por la mañana, sueles tirar un buzo para pasarle una lija o un escobrite al barco, para lijarlo un poquito, para quitarle, aunque tenga poco, pero se le quita siempre un barrito que se le suele pegar, un poquito de limo. Si es un barco que no va a regatear o que va a regatear a nivel más amateur, pues se le suele dar un antifouling pulimentable que conforme va navegando, pues se va limpiando. Claro, el antifouling pulimentable no puedes limpiarlo debajo del agua. Si lo limpias, En ningún caso es como este, ¿no? en No, ningún no. caso como ese. Un ejemplo de antifouling pulimentable. Eso se ha movido poco. Está No guay. tiene nada. Que eso, el antifouling pulimentable no lo puedes limpiar, porque si lo limpias con una bayeta o con una esponja o algo, te lo llevas y al final pues lo pierdes. Entonces para regatear se usa más antifouling de matriz dura, que el inconveniente que tiene es que si no lo limpias a menudo o lo lijas a menudo debajo del agua, vas acumulando antifouling y conforme vas sacando el barco y vas pintando, acumula muchas capas de antifouling y al cabo de 5 o 6 años pues tienes que lijar todo el barco para empezar otra vez. Si lo lijas en cada regata, cuando lo sacas una vez al año, el barco está prácticamente pelado, te has comido todo el antifouling a base de lija. Para materia y para barcos que no se lijan por abajo, pues pulimentable. Y para regatear, yo creo que el de matriz dura. Yo quería hacer una pregunta. Los antifouling, antiguamente, los antifouling creo que tenían como componente Cobre. bastante mercurio, ¿no? O cobre o Cobre, tal. cobre. Cobre, Hasta que cobre. ya, pues por motivos ecológicos, pues esto cambió, ¿no? La pregunta es, ¿se han conseguido ahora productos que sean tan eficaces como eran antes? Porque antes, pues, yo creo que duraban mucho los antifouling. ¿Era por eso principalmente o no? Hombre, ahora está muy Sí. controlado y muy, bueno, de alguna manera eso, prohibido el cobre. De hecho, los antifouling deportivos tienen una limitación bastante alta en cuanto al porcentaje de cobre que llevan por cada por cada kilo de pintura. En los barcos mercantes, o sea, en los barcos profesionales, por decirlo de alguna manera, el antifouling no tiene nada que ver con el que usamos los deportivos, es muchísimo más venenoso, o sea, tiene una proporción de cobre muchísimo más alta. Un poco también, hablando lo que decía Sergio hace un momento, el tema del antifouling de matriz dura, el rollo es que necesitas activarlo cada cierto tiempo. El antifouling no es poroso como el autopulimentable, que conforme vas navegando vas perdiendo capa y vas autolimpiando el barco, sino que es una capa muy dura, por eso se llama matriz dura, y necesitas lijarlo ocasionalmente para que el veneno, el biocida, salga a la superficie y sea efectivo. Si no, es que deja de serlo. Si dejas un barco con pintura, con matriz dura quieto, tarda mucho menos tiempo en ensuciarse que uno con autopulimentable, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nosotros hemos hecho bastantes pruebas con los antifouling y es un mundo del que podríamos estar hablando durante horas. Sí. ¿Qué más tipo? Porque hay unos que son a base de silicona, ¿es posible? Sí. Sí. Estos no son los autopolimentables, ¿o sí? No. De hecho, Son distintos. la silicona, la propiedad que tiene el antifouling de silicona es que es súper antiadherente. Realmente no tiene ningún biocida. O sea, no hay ningún veneno que ataque al animal o al vegetal que se adhiera al casco. Es simplemente que es una superficie súper antiadherente y ya de por sí hace que sea difícil el agarre, ¿no? ¿Y cuáles son las propiedades o sea, también es como como los demás, conviene sacar el barco igualmente o cada año o duran más en el tiempo o qué ventajas o qué inconvenientes pueden tener? Porque digamos que estos son los últimos que han salido. Sí, la silicona, según mi experiencia y según lo que yo he visto, que ya he visto en los últimos años varias pruebas, incluso en barcos de vela pequeños, para mí la silicona no tiene mucho sentido en barcos de vela,
Sí en barcos de motor, las patrulleras de la Guardia Civil, las lanchas rápidas, fuera bordas, etcétera, que desarrollan buena velocidad, ganan muchísimo rendimiento con la silicona, porque es cierto que durante mucho tiempo se mantiene muy limpio. Pero en barcos de desplazamiento o de poca velocidad, tipo barcos de vela o lanchas que no corran, que no planeen, para mí no tiene mucho sentido, porque el bicho al final no se agarra, pero sí se agarra el vegetal, sí se agarra crea como una pequeña capa de un alga finito, un verdín, efectivamente, sobre todo en la zona de línea de flotación. Y súper importante, porque lo he visto buceando barcos. Al final en los puertos hay mucho desecho de gasoil y mucho combustible en flotación, ¿no? Y la línea de flotación sufre muchísimo y la silicona se termina descomponiendo al contacto con el gasoil o con el aceite que hay en superficie flotando en el agua, ¿no? Entonces, para mí, para barcos rápidos, tipo patrulleras, etcétera, fantástico. Y barcos de motor también. Para barcos de vela lentos, para mí no tiene mucho sentido. Y sobre todo hay que tener en cuenta que para aplicar silicona hay que hacer un tratamiento previo bastante costoso. O sea, tienes que eliminar todas las capas antifouling, dejar el barco o en el gel coat o en la imprimación epoxi si es compatible con lo que vas a dar después darle una capa de un producto que se llama Tycoat, que es como el enlace para que la silicona tenga agarre. Teniendo todo eso hecho, probablemente puedas tener el barco unos 2 años en el agua, y después de los 2 años sacarlo, pasar catcher, retocar las zonas en las que la silicona se ha visto dañada por un golpe, por un arañazo o porque se ha despellejado en alguna zona por falta de adherencia, y volverlo a tirar al agua. Ya te digo, yo para barcos rápidos sí lo veo muy bien. Para barcos no tan rápidos, por ahora para mí no es muy efectivo. Jaime, yo la silicona no la he tratado nunca. ¿La puedes limpiar debajo del agua la silicona, o si la limpias con algo te la llevas? No, la puedes limpiar. De hecho, yo estuve durante una temporada limpiando un 40.7 que se hizo en Puerto Cherry con silicona, limpiándolo yo personalmente debajo del agua, porque también quería ver cómo funcionaba, y hay que limpiarla con una esponja blanda, con un Spontex, con algo que no arañe. Si le das con algo que arañes, al final la superficie, que es muy lisa y muy poco porosa, pues la conviertes en porosa, y ahí hay más posibilidad de que agarre el bicho o el verdín. ¿Se puede limpiar? Sí, pero con mucho cuidado. Lo ideal es limpiarlo con Karcher fuera del agua y ya está. Vale. Económicamente hablando, que es rentable o no, en fin, comparado con el antifouling tradicional. La primera aplicación es mucho más cara, porque tienes que pelar el barco para aplicar la imprimación específica de la silicona. Entonces, la primera aplicación lleva muchas horas. Eso lleva muchas horas. Lo puedes chorrear con arena, lo puedes lijar o rascar mediante rasqueta mecánica, lo puedes lijar con lijadora orbital. Hay muchas maneras de pelar el fondo, ¿no? Pero la primera aplicación es más cara, después son más parecidas. Y partiendo de la base de que si lo cuidas bien, a lo mejor te ahorras varias varadas, porque puedas tener el barco 2 años en el agua sin sacarlo, hacerle de nuevo antifouling, pues quizás a largo plazo quizás sea más barata o muy parecida. En un plazo de 10 años habría que hacer las cuentas muy bien. No sabría decírtelo. Yo no he aplicado directamente la silicona, porque yo he trabajado casi siempre con antifouling de internacional, y internacional no lo tiene. Pero sí he visto muchas aplicaciones de Hempel de unos compañeros en el Varadero de Puerto Cherry que lo han hecho mucho y con buenos resultados. Para mí tiene otro gran inconveniente la silicona, y no quiero machacarla, me parece un muy buen producto, y es que no puedes aplicarlo a pistola. Entonces, como es un producto bastante espeso, a la hora de la aplicación lo tienes que dar con rodillo, y el acabado no es especialmente fino. A los que nos gusta correr con los barcos, o como a Sergio, los barcos de regata, y nos gusta tener los barcos con los fondos lo más lisos posible, la silicona en ese aspecto la verdad es que falla bastante. Porque ya te digo, no es una pintura muy líquida que tú apliques y puedas extender, sino que es bastante grueso, es como una brea. Entonces el acabado no es especialmente fino, o no es tan fino como queremos los que regateamos, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos con la... Bueno, hay mucho que decir todavía sobre los antifouling, pero que lo podemos sacar en cualquier momento. Pero la hélice, primero, ¿cómo la limpiamos cuando sale del agua? Y después, ¿le damos algún tratamiento o no? Porque aquí hay gente que decide no darle nada y hay gente que le da algún tipo de antifouling también. ¿Qué opináis sobre esto? Ahora están en el mercado unos antifoulings específicos para hélices que están yendo bastante bien.
lo que había antiguamente no funcionaba en absoluto. Y yo lo que hacía, lo que es la línea de ejes, arbotante que veis ahí, la hélice, pues simplemente lo rascaba y Lo primero, lo lijaba. Eso sí, no tocarlo mucho con partes metálicas por tema de que no queden adherencias de hierro y contaminación de diferencia de metales y para el tema de la electrolisis. a mí lo último que me aconsejaron y que vamos, que lo pude probar y hacer lo probé, vamos, es nada más salir el barco del agua, darle con agua fuerte. Claro, con No agua sé. fuerte te llevas todo Te el El caracolillo. sale Te todo. dejas un ratito actuar y te lo llevas todo. Te queda brillante, sí. Sí. Vale, Claro, y yo creo que ahí hay que diferenciar, perdona, el tipo de hélice que sea. No tiene nada que ver una hélice de aluminio montada en una cola de un velero que Claro. una hélice Sí, de bronce. Claro, que una Bueno, hélice es que de bronce o de acero hablamos, sí, casi siempre de las hélices. Bueno, claro, depende del tipo de barco, ¿no? Pues, lógicamente, pero bueno, hablamos de barcos de crucero, ¿no? Que son lo normal. ¿Qué tipos de hélices son las que llevan? Sí, bueno, si el drive lo Bueno, hay con aluminio, efectivamente. Sí. Claro, claro. claro, Sail drive, si es hélice fija, la hélice es de aluminio. claro. Sí. Si es hélice plegable, suele ser de bronce o ahora las hay incluso De de bronce. composite. Eso es. Claro, y si es un barco de motor, la hélice puede ser de acero inoxidable en el caso de que sea cola y lleve hélice duoprop, por ejemplo, Sí, claro. que son de acero inoxidable, un fuera borda que tiene la hélice de acero inoxidable, ¿no? ¿Y en qué casos no sería aconsejable entonces limpiarla así? Sí, no, limpiarla con agua fuerte Con lo agua puedes hacer con fuerte, cualquiera. sí. Básicamente el agua fuerte lo que hace es que destruye el caracolillo, el escaramujo, que es de calcáreo, ¿no? O sea, es como decirte, sí, es como calcáreo y lo que hace es que lo destruye, ¿no? Entonces, para limpiarlo está muy bien, claro que sí, se usa muchísimo, sobre todo en las colas que son muy enrevesadas y que no hay manera de meter formón por ningún lado, pues le echas unos pocos de litros de eso y limpia muy bien. Pero el rollo no es limpiarlo tanto como mantenerlo limpio, es la historia, ¿no? Vale, ¿y ahí qué recomendáis? ¿Qué aconsejáis? ¿Qué tipos de productos hay para esto? Lo primero es usar mucho el barco. Y cuantas más vueltas Usar de la mucho el hélice, barco. claro, eso es. Y si no es el caso, yo lo único eficaz que veo es limpiarla buceando. Y esas patentes que te comentaba sí que van muy bien. ¿Qué pasa? Que tremenda movida la que tiene antes, y con imprimaciones específicas, hay que aplicarla muy bien. Son pinturas muy técnicas que como la apliques un poco mal o ya no estas patentes, utilizas una patente normal. Claro, hay que darse cuenta que el hélice es un bicho que da muchas vueltas y muy rápido. Claro. Y tiene una fricción terrible. Y muy mala adherencia, porque el claro, bronce no tiene poro, está totalmente pulido para que sea fino, no tiene adherencia ninguna, es el principal sí, pero problema. aunque lo lijaras y tú le crees surcos y tal, también se cae, porque y una hélice de aluminio o cualquier material es que da muchas vueltas. Tiene una abrasión de la leche, vamos. Totalmente. Sí. Bueno, muy bien, pues qué más cosas bueno, que hay tantas cosas que en el caso de que tengamos que hacer un cambio de grifos de fondo y pasacascos, sobre todo pasacascos, bueno, aquí pues entramos en lo mismo, ¿no? Hay un montón de materiales diferentes para usar en los barcos de los que hablamos, barcos de crucero o incluso barcos de regata. Pero, ¿qué técnica recomendáis más efectiva para que a la primera queden bien sellados y no entre agua? El pasacasco, pues, sobre todo buscar si vas a poner uno nuevo, hacer un taladro lo más ajustado al pasacasco y sellarlo bien con Sikaflex. También depende del barco, si es de monolítico, si es de sándwich. Pues si es de sándwich y vas a hacer un agujero en cualquier sitio del barco, tendrás que rellenar ese sándwich con algo duro, porque si no, cuando aprietes, te lo vas a estrujar el sándwich y puede que te entre agua, que no te quede hermético. Normalmente se suele recortar la capa superior del sándwich y rellenar con masilla de epoxi, y si ya sobre eso puedes apretar, que es duro. Si los pasacascos los hay de plástico, los hay de bronce, los hay de acero inoxidable, yo debajo del agua en la hora viva no pondría de plástico. Creo que es más que ante un impacto o algo puede romper, puede degollarlo y lo puede romper. Que fuera del agua, pues sí,
quizá a lo mejor se puede poner de plástico, ¿no? No es tan peligroso y si tuvieras una vía de agua, pues con poner el barco, aderezar el barco es suficiente. Creo que hay unos ahora, no han salido unos de PVC especiales que son fantásticos, ¿no? Sí, que lleva una telilla así por el medio, sí. Claro, normalmente las correderas, todas las correderas y las sondas son pasacasco y son de PVC o de plástico, pero bueno, son, no sé, que para un grifo de fondo también dentro o algo lo pondría yo, lo veo mucho más duro de bronce que de plástico. El bronce tiene más corrosión, que galvánica y todo, hay que controlarlo. Hay muchos barcos que tienen corrosión porque tienen una derivación y se le van los grifos de fondo en nada. Los de plástico no se van a ir nunca, claro. Hay barcos de regata con grifos de fondo que son rasantes, o sea, tienes como una especie de manivela que le das y se queda, no tapa el agujero del barco. Tú sacas el barco fuera del agua y lo tapas. También estos barcos suelen tener los grifos embutidos un poquito. El casco tiene un rebaje hecho para que quede embutido la parte exterior del grifo de fondo y no tenga ningún contacto, digamos que no moleste a la navegación del barco, no lo frene. También, bueno, en barcos de serie que te traen los grifos de fondo, si lo vas a preparar para regata o simplemente porque quieras correr un poquito más, pues lo que hace es perfilar los grifos de fondo con masilla, lijas un poquito el casco, le haces como una montañita, eso también le está quitando resistencia al avance del barco, le estás allanando el choque con el agua y el barco pues va a correr un poquito más. Se le puede hacer a los grifos de fondo, se pueden perfilar la salida de la orza, del timón, el borde de ataque, el borde de salida de los timones y de la orza, que en los barcos de serie eso viene totalmente, sale de un molde de fundición la orza y no tiene ningún tipo de acabado. Suelen terminar a lo mejor en 1,5 cm, 2 centímetros de espesor, pues eso lo puedes, no lijando, sino agrandando la orza un poquito con masilla o si ya es muy grande lo que tengas que agrandar, incluso laminando algo de fibra y lo puedes dejar en 5 milímetros, 3 milímetros, con lo cual el barco también va a andar un poquito más. Todo es por mejorar un poquito, aunque no quieras competir, pero puedes mejorar un poquito la velocidad del barco. Hay gente que tiene barcos de crucero totales, pero quieren correr un poquito más que su vecino con el mismo barco. Pues todo lo puedes hacer. El timón también viene con un borde de salida bastante gordo, también lo puedes perfilar y el barco no te vibrará si lo perfilas bien y la salida es a 45 grados, no se corta recto, se corta a 45 grados, te evita vibraciones, que el barco cuando va muy rápido en una planeada, bajando una ola, pues suele vibrar el timón y perfilándolo, dejándolo más fino. Y a 45 grados te evita ese silbido que pega y al final pues lo que hace es ganar velocidad y evitar turbulencia. Puedes hacer un montón de cosas debajo del agua en la hora viva, desde pintar a pistola el barco, lijarlo completamente y pintarlo a pistola, hasta una cosa que hacen por Santander, que la hizo Jaime el año pasado en un barco en Puerto Cherry en el Varadero, que era quitarle todo el antifouling con disolvente y entero, disolvente 2 días quitando antifouling y los operarios llenos de antifouling, pues lo quitas con disolvente, hasta todo con monos llenos de disolvente por todos lados, de pintura blanca. Y después pintar pistola, hasta pintar rodillos de pelo grande, que eso queda más rugoso que la más. Hay gente que le da igual y hay otra gente que quiere afinar más el barco para sacarle más velocidad. En fin, debajo del agua te puedes gastar lo que quieras, en patentes y en mano de obra. Sí. Ese barco que comentaba Sergio que hicimos el año pasado, o sea, este verano pasado, es de un señor de Santander que es muy aficionado a las regatas, que ha hecho muchas regatas durante mucho tiempo y que ahora tiene el barco mucho más de crucero y lo usa más para pasearse con la familia. Pero este señor tiene la costumbre de pintar con matriz dura, tener un buzo que mantiene el barco limpio, que se tira una vez al mes y mantiene el barco siempre limpio, y cuando llega al final de temporada y el hombre saca el barco del agua para darle antifouling de nuevo, lo que hace es que retira todo el resto que queda de antifouling. ¿Y cómo lo hace? Pues con disolvente, porque no quiere ningún medio mecánico que le arañe el casco o que le dañe la imprimación epóxica ahí debajo, que es la que protege realmente el casco de la humedad, ¿no? Entonces, el hombre tenía ideado un método que nos explicó cómo hacerlo, que es como lo hacen en Santander, para retirar ese antifouling, que es a base de trapo empapado en disolvente, restriegas el antifouling con disolvente y después con una espátula, con una regla, corres hacia abajo para elevar el casco para quitar las capas pues todas las capas antiguas de antifouling. Entonces,
empezamos a hacer eso, teníamos una previsión de más o menos el disolvente que íbamos a gastar. El problema es que la temperatura en verano en Puerto Cherry no tiene nada que ver con la de Santander, y aquello se llevó, pues, creo recordar que fueron 75 litros de disolvente para limpiar un casco de 43 pies y dejarlo literalmente en la imprimación sin una gota de antifouling blanco antes de volver a pintar a pistola. Trabajo duro. Sí, sí. Sobre todo sucio, muy sucio. Muy Sobre Para los todo. operarios, muy sucio para los operarios. Sí, Sí. hablando de eso, sabéis que hay ya no para hacer ese trabajo que normalmente no se pide, pero sí para pintar. En muchos varaderos se pide que se instale una estructura, y cada vez en más sitios, una estructura, Sí. unas lonas que tapen un andamio con unas lonas para trabajar en un sitio cerrado y que no se escapen las partículas de pintura o tóxicas que pueda haber. Esto es una cosa reciente, vamos, desde los últimos años, ¿no? Porque siempre se ha pintado y en los varaderos pues eran espacios preparados para eso y no. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿En Puerto Cherry, por ejemplo, os obligan o...? No, por ahora no. Habla tú, Jaime. Sí, perdona, Dale. Sergio. En Puerto Cherry por ahora no nos obligan. Hay varaderos en los que sí obligan. Y sobre todo, lo comento sobre todo porque, bueno, a mí me pasa con varios barcos y es que el coste, claro, de la varada, en el caso, ya de por sí pintar un barco es caro, si le tienes que sumar además la instalación de esos andamios y esas lonas para tapar, pues aumenta bastante el coste. Claro, pero ten en cuenta que esas lonas y esos andamios se usan para tapar el barco cuando se pinta a pistola y sobre todo cuando se pinta obra muerta y cubierta, no tanto cuando se pinta Sí. antifouling. No, exacto, sí, hablo de la obra muerta, sí, normalmente, Claro. vamos, yo no, para la obra viva no lo he visto en ningún sitio. Pero Sí, eso no es tanto, perdona, Chema, no es tanto control de la contaminación como control de la humedad y del sitio para que el pintado sea óptimo, ¿sabes? Bueno, es que hay en algunos sitios que te obligan, ¿eh? ¿Qué decías, Chema? Sí, que también esas aplicaciones son para los chorreos con arena, cuando son así chorreos mecánicos, porque eso sí que mancha un mogollón y los vecinos del varadero te lo van a agradecer un montón también. Claro. Sí, también aquí yo estoy en Vigo y... Ah, estás en Vigo. Sí, en Punta Lagoa, que te he visto en un vídeo a ti en Punta Lagoa. ¿Cómo, perdona? Que os he visto a vosotros en un vídeo muy bonito en Claro. Punta Lagoa. Claro. Sí, pues aquí estoy. Sí. No sabía. Y bueno, se tolda pues para pintado de la cubierta, de la obra muerta y para los chorreos con arena, porque eso es súper pringoso. Sí. Oye, ¿y qué opináis también de los varaderos que no dejan trabajar a más que a la propia empresa del varadero? O hay muchos que no dejan trabajar más que a... Vamos, me ha ocurrido en algún sitio que lógicamente pues no he ido porque las varadas las hago yo. Bueno, cada día está más duro el tema. Sí. Yo creo que... Si te piden que si los TCs de la empresa o tienes que darle... no sé, una especie de canon para poder trabajar. Eso vale, pero es que hay algunos que ya te dicen que no, que por sistema... Y aquí en Vigo pasa igual. Sí, lo que buscan es que no se haga ningún trabajo. Y lo malo es que esto hace que no sea popular este hobby, este deporte, porque no todos somos ricos en esto de la vela ni de la náutica, vamos. Hay mucha gente que simplemente tenemos el orden de prioridades trastornado. Y nos gusta mucho esto y bueno, pues prescindimos de tener otras cosas y escogemos tener barco. Y bueno, pues no nos podemos permitir a lo mejor, o nos gusta más como lo hacemos nosotros, aunque lo hagamos peor, pero es tu barquito y te gusta darle el rollito tuyo. Hombre, muchos varaderos, por ejemplo Puerto Cherry, que hay varias náuticas trabajando, que tienen un local allí alquilando, pagando una estadía del local suyo al puerto, pues es normal que no entren náuticas que no tengan, que sean ajenas a ese puerto, ¿no? El que tiene un local en un polígono y va a trabajar a Puerto Cherry, pues los de Puerto Cherry ya no es que se quejen, es que mismo Puerto Cherry pues lo gestiona así, ¿no? La gente que está allí pagando, al que viene de fuera le hace pagar un canon para que tenga un poco de prioridad los del varadero de Puerto Cherry, ¿no? Que para eso están ellos pagando allí. No son varaderos del puerto, son náuticas, perdón, el varadero es del puerto, las náuticas son náuticas ajenas al puerto, pero tienen un sitio allí alquilado, lo están pagando, pues tienen preferencia, no preferencia, el que quiera venir de fuera tiene que pagar su canon. Yo eso lo veo normal.
En otros sitios sé que hay, claro, ahí te dejan trabajar al propietario de la embarcación. En los puertos de la Junta de Andalucía, pues creo que no te dejan ni entrar en el varadero. Yo he ido a ver un barco y no me dejaron ni entrar. No sé si al propietario le dejan trabajar, pero me parece que no. Ahí me debe saber lo mejor. Es que hay de todo en el mundo de los varaderos. En realidad es muy abierto este tema. La cuestión está en que hay varaderos privados que ellos ponen las normas y tienes que hacer lo que ellos te pidan y ya está. En el caso de Puerto Cherry, por ejemplo, las náuticas que están instaladas en Puerto Cherry pagan un canon de actividad para usar el varadero, porque tienes que pagar la seguridad, la limpieza, los residuos, etcétera. Entonces, cuando viene una náutica de fuera, se le exige que pague ese canon también para trabajar en las mismas condiciones que los que ya estamos allí. Entonces, la diferencia es que nosotros pagamos un canon anual y el que viene de fuera pues tiene que pagar un canon diario o semanal o, bueno, lo que pacte con la propiedad, ¿no? Desde el punto de vista de bueno, pues a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y de la gente sobre todo que nos puede escuchar, que a lo mejor son, pues eso, armadores que tienen un barco pequeño y que a lo mejor son manitas y que pueden hacer ellos el trabajo y en su propio barco o que incluso quieren aprender a hacerlo y no les dejan por algún motivo. Entonces, a mí eso es lo que me parece que a lo mejor es demasiado, ¿no? Porque no vas a poder trabajar en tu propio barco. Sí, por norma general casi todos los varaderos permiten trabajar a los propietarios, pero con una salvedad o con una... Bueno, con un seguro o algo, ¿no? Un seguro, claro. Sí. Claro, tienes que tener un pequeño seguro de responsabilidad civil. Claro. Sí. Eso por supuesto, igual que eso, también pues que se exija una gestión adecuada de los residuos, ¿no? Que se generan en estos sitios, que eso, bueno, pues, sí, pues claro. esas cosas me parecen esa gestión ya la tienen ellos, claro, tienes que ir a puntos limpios que haya en el varadero. Sí, ahora están todos muy preparados para precisamente esto. Si pinturas, es que alguien en el chat decía que, bueno, pues que le parecía una buena ocasión para decir que los varaderos, por suerte se han actualizado bastante en este sentido y se hace una buena gestión de los residuos, cosa que antes a lo mejor no se hacía. Ahora, desde luego yo en los últimos que he estado y que he visto, cada vez se hace mejor. Sí, la normativa cada vez es más exigente. De hecho, a los varaderos nuevos les exigen al tener una zona en la que se hace el carenado, la limpieza a presión con la Karcher, porque ese agua que sale llena de antifouling que cae al suelo, al final termina en la dársena, termina en el agua del mar, ¿no? Entonces ahora los varaderos nuevos tienen una zona con una rejilla en el suelo que recogen todo ese agua y que la mandan a una maquinaria que separa el antifouling del agua, total, un follón. Y volviendo a lo de antes, perdóname, el tema de que el propietario pueda trabajar en su barco, yo creo que sí, que en casi todos los varaderos se puede, con la historia de que tienes que tener un pequeño seguro que te cubra en caso de que, imagínate que pintando tu barco manchas el barco de al lado, pues es que te puede reclamar el de al lado que le has manchado el barco y tal. Y sobre todo es una zona de trabajo, es un sitio de trabajo que tienes que cumplir una normativa, no vale ir al varadero en chanclas o descalzo, muchas veces lo hemos visto, ¿no? Y hay que cumplir una serie de normativas para que aquello funcione medianamente bien, si no es que sería un caos con todas las empresas que trabajan normalmente en los varaderos. Oye, una cosa, bueno, hay algunas preguntas en el chat, pero yo ya invito casi a los que están en el chat. Vamos a hacer luego la postertulia que hemos comentado. Para los que habéis llegado tarde, pues hemos puesto en el chat la dirección de Zoom donde estamos haciendo la tertulia, los que aquí estamos, y cuando acabemos la tertulia, pues los que queráis podréis entrar en esa postertulia y hacer preguntas directamente a cualquiera de nuestros tertulianos. Eso sí, con la cámara encendida, ¿eh? No vamos a dejar que las cámaras estén apagadas por una historia también de responsabilidad, porque, entre otras cosas, puede haber un menor y entonces, pues para saber quién es el que está detrás de la cámara, ¿no? Para estar un niño y tal, aunque esto no es autorizado para todos los públicos, bueno, eso es lo que aconseja. Bien, pues nada, dicho esta salvedad, este paréntesis, quería comentaros un tema, por salir ya un poco o por cambiar un poco de tema, ¿no? Yo quería preguntar qué opináis de el otro día, bueno, un común amigo, ¿verdad? Jaime, Andrés Rincón, nuestro querido Andrés, me preguntaba, bueno, ha sacado el barco porque creía que tenía una vía de agua, bueno, total, que lo sacó, como lo tenía que sacar, pues está ahora mismo en el varadero precisamente, ¿no? Y estaba dudando entre aprovechar y pintar el casco, ¿no? Entonces, es un barco que, como tú bien sabes, es un pequeño barco que es del año 70 y tantos y tal, y yo creo que ese barco
no se ha pintado en la vida ni nada. Está en un barco como este, que además tiene un casco poderoso y tal. ¿Es más recomendable pintar o meterle una buena pulida y dejar el casco ahí espejo? Hombre, yo que le daría un soy parte... vistazo. Perdona, Chema, dale. Sí, yo hombre, tendría que saber cómo está la base, ¿verdad? Claro. Si la base está bien, un gel coat siempre va a ser un gel coat. Un gel coat no es una pintura, es una capa que lleva el poliéster por encima, que además de Resina. estéticamente lo protege. Eso es. Entonces, si está bien esa base, estaba bien, ¿no, Alberto? La base. Sí, supongo que sí, Pues, ¿verdad? Tú conoces el pues barco, pintarlo ni ¿verdad? de coña. Pintarlo ni de coña, porque eso vas a trabajar con una base poliuretánica o una base acrílica y va a aguantar menos las rozaduras, mismo de las defensas en el muelle o un golpe ocasional que le puedas dar. Sí, Y eso aparte como- hoy en día hay maneras de pulir muy, muy sencillas. Cogéis una lijadora rotoorbital, por ejemplo, se le pone entre el plato y el disco de lija una interfaz de espuma. Todas estas cosas vas a un taller o sea, a una tienda que venda cosas para chapistas y tenéis todo esto, no es nada raro. Y luego una lija de grano 800. Le pasas esa rotorbital a la obra muerta y eso ya da un acabado brillo. Luego, si quieres, le metes un grano 1000 y el pulimento se lo pasas por el aire y haces un pulido del barco por muy poco dinero. Pero vamos a ver, milagros no hay. Si el barco está cascado con estrellas o tiene golpes, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la capa de gel coat está en buenas condiciones, solo está matizada. Claro, yo conozco bien ese barco, el barco de Andrés, es un Harley 700, creo recordar, es un barco bastante antiguo, pequeño, Sí. y efectivamente coincido con Chema al 100%. Si el gel coat está bien, tiene todavía grosor y tiene buena calidad, es muchísimo mejor mantener el barco con su gel coat original, que es muchísimo más resistente que cualquier pintura que puedas dar hoy en día. Entonces, si puedes recuperar el gel coat dándole una buena lijadita con lija fina, después pulirlo, después encerarlo, etcétera, todo el trabajo que quiera hacer siempre será mejor que pintarlo. Yo retrasaría al máximo el momento de pintar el barco, por lo que ya he dicho varias veces, que es que la pintura después es muy delicada, es que un rosetón de una defensa te puede marcar la pintura y después las reparaciones en pintura también son muchísimo más difíciles que en gel coat. En gel coat las reparaciones son muy sencillas de hacer. También depende del color, ¿verdad? También depende mucho del color. Los gel coats oscuros matizan muchísimo porque cogen mucha temperatura y es que literalmente se queman al sol. Y le sale poro enseguida y ese poro hace que se ponga mate, ¿no? Los gel coat claros pues son mucho más agradecidos. Nosotros hemos visto barcos con 20, 25 años con el gel coat súper bien, que los mantienes cada año, les das una pulidita y se mantienen de maravilla. Mi barco, que es del año 98, y yo lo pulo cada año y está perfecto. O sea, es que no se me pasa por la cabeza pintarlo para mantener el brillo. Y el de mi padre, que es exactamente igual que el mío, pero más moderno y es azul, está fatal el coat, ya no tiene más remedio que pintarlo. Yo podría hacer un apunte aquí en cuanto a los gel coats. Los gel coats de color, el rojo, el verde, el azul, tienen una puñeta, pero es que grandísima. Cuando se fabrica el gel coat, los pigmentos se aplican sobre una base blanca, el gel coat, no sobre una base incolora. Entonces tú le das un golpe a un barco o rayas un barco y se raya de color blanco. Y tienes un barco negro, verde, azul y te sale la raya blanca y que ves la raya y la raya para toda la vida se queda. Y es un problema. Si se rayara y la raya fuera de color azul, pues no había tanto problema. Y eso es porque siempre los gel coats, cuando se pigmentan, lo utilizan sobre una base blanca, siempre. Ya, qué curioso, no sabía eso. Sí, es que yo he nacido un astillero, entonces estamos ahí con estos productos siempre. Sí. Oye, a ti se te ha quitado el acento euskaldún, ¿eh? Sí, tengo acento gallego 100% ya, ¿eh? Hombre, llevas mucho tiempo allí, ¿no? Sí, aparte de gallego hasta tiene palabrotas, no es como el euskera, ¿sabes? Pero bueno, oye, no hemos hablado de los ánodos de sacrificio. Sí. Muy importante, ¿no? Ver cuando sale el barco del agua, en qué estado están y casi siempre sustituirlos, ¿no? A ver, aquí pueden pasar varias cosas, que no estén muy gastados y a lo mejor es que no están trabajando bien también, ¿no? Claro. No están haciendo su función. Pero bueno, siempre hay que revisarlos y
no solo los que llevas, no sé cuánto, depende del barco, en el casco, sino también los de la hélice. Sí, ahí, claro, los barcos de motor que tienen los timones suelen ser de bronce también o de acero, y los flaps, que también suelen ser de acero o de bronce, pues entonces suelen tener más ánodos. Está el del eje de la hélice o de la cola, ¿no? Si tiene una cola tiene su ánodo, y los de los timones y los flaps. El barco de vela solo suele tener uno en el eje, que suele ser para evitar la corrosión de la hélice, ¿no? Que el zinc es más débil que el bronce de la hélice o que el aluminio, y le ataca antes la electrolisis al ánodo. Si te quedara sin ánodo, pues claro, pues directamente irían a atacar a lo más blando que haya. Si la cola es de aluminio y la hélice de bronce, imagino que le atacaría al aluminio y luego al bronce, ¿no? Los motores también, que mucha gente no lo sabe, bueno, mucha gente amateur, los motores también llevan dentro su ánodo, son unos tornillitos que terminan en zinc, y suelen tener un par de ellos, depende del motor, del tamaño del motor. Eso también hay que cambiarlo, y si no le atacas al motor por dentro. Dentro del motor hay agua, y le ataca ese agua, el agua salada que pasa por los circuitos del motor, pues le atacaría. Creo que el ánodo es fundamental. Hay barcos que, si tienen una derivación, pues se pueden comer el ánodo por algún problema mucho antes, o si tienes un barco de acero cerca, tu atraque está al lado de un barco de acero, también se te suelen ir los ánodos mucho antes. Si tienes un puro en los sitios que son pantalones flotantes, si tienes un puro, no sé cómo se le llama exactamente, un puro de los que aguantan los pantalones, que son también de acero, también te puede afectar mucho al ánodo. Esos puros no llevan ningún tipo de ánodo, entonces le pueden atacar al tuyo. En fin, hay que vigilar todos los años un poco cómo van los ánodos, y si no cambias de sitio ni nada, pues más o menos te puedes guiar de un año para otro. Si te cambias de sitio, o si te ponen un barco de acero al lado, como el barco de acero se coma sus ánodos, va por el tuyo. Yo podría hacer un apunte también aquí. Cuando se hace bricolaje en el barco, hay que tener mucho cuidado con las instalaciones eléctricas, porque eso muy bien decías tú, Sergio, genera derivaciones y problemas. Y después, muchas instalaciones de puertos deportivos están mal, y la propia toma de tierra hace que te consuma los metales del barco. En principio, pues estos ánodos de castigo, porque obviamente no es un metal menos noble y se va comiendo al otro. Y un metal que lo tenemos por súper noble y súper duro es el acero inoxidable. Pues también tenemos que saber que el acero inoxidable debajo del agua no aguanta nada, porque uno de los componentes importantes del acero inoxidable es el aluminio, y te vas a encontrar muchas veces elementos de acero inoxidable que tienen poritos, y es que se le ha ido el aluminio. Sin embargo, en la superestructura, en la cubierta, en la zona interior, el acero inoxidable va muy bien. Y los grifos de fondo también es conveniente conectarlos, si se puede, a la masa del barco. Eso es un tema largo, ahí hay muchas teorías. Sí, en realidad lo ideal es conectar, de hecho la arandela del pasacascos, las hay específicas que tienen un punto en el que conectar el cable y conectarlo todo a una masa, hacer una red de conexión de todos los puntos metálicos del barco. Eso es lo ideal, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque antes hablábamos de los grifos de fondo y se me fue la cabeza que quería decir una cosa. Grifos de fondo hay de muchísimos materiales, no solo de bronce, de acero inoxidable o de PVC, también los hay de un material que se llama Marelón, por ejemplo, que está muy de moda ahora, que es... ¿Cómo? No lo conozco. Marelón. Marelón es como un plástico reforzado con fibra de vidrio. Sí. ¿Vale? Entonces, funcionan muy bien, son americanos, son caros, pero van muy bien, y la gente cada día los está poniendo más. Pero también hay grifos de fondo y pasacascos de latón cromado de ferretería, y la gente los pone. O sea, y el latón cromado debajo del agua dura la risa un loco, literalmente, ¿no? Porque es un metal súper blando. Entonces, y tiene la pared más fina. Y además tiene la pared súper fina, efectivamente. Si quieres hacerlo bien, a la hora de cambiar un grifo de fondo a un pasacasco, te tienes que ir a un grifo de fondo que tenga graduación marina, o sea, que tenga homologación marina, que tenga cierta certificación de que eso va a funcionar. Y aún así, como en el caso de la foto,
se Y aún oxidan. así pasa eso, pero Y, aquí, y yo cambiando, pues no sé si fue este o uno parecido a este, para desenroscarlo, me quedé con él en la mano. claro, pero yo Lo aquí partí. aquí veo una cosa muy típica y es que hay diferentes materiales. O sea, Sí, imagínate la corrosión galvánica que hay si mezclas un pasacasco de bronce con una válvula, que le llamamos grifos de fondo, pero realmente son válvulas. Pues son válvulas, sí. Claro, una válvula de acero inoxidable, un racor de latón cromado y un Sí, las entronque. abrazaderas de aluminio. Claro, es que al final eso hay que intentar simplificar los grifos de fondo. Y si vas a usar bronce, a usarlo todo en bronce. Y si vas a usar latón cromado, que hay incluso latones cromados con cierto grado marino, pues vale, pero lo tienes que poner todo igual. Si pones un grifo de fondo el pasacascos de bronce y después el grifo de fondo de acero inoxidable porque te quieres gastar la pasta en hacerlo súper bien, te estás equivocando. Hay un par galvánico brutal entre esos dos metales. Entonces, claro, hay que tenerlo claro y intentar hacerlo bien a la primera, si no, sale realmente caro. Otra cosa que hay que hacer, que mucha gente se encuentra con el problema de que hay grifos de fondo que no los abre nunca y cuando ya lo quieres abrir, eso ya no se abre ni para atrás, ¿no? Los grifos hay que abrirlos y cerrarlos. Sí, efectivamente. Sí, porque además se mete el propio caracolillo, también entra dentro y luego ya eso no hay Dios que lo cierre. Claro, pero eso no pasa con el grifo de fondo de verdad. O sea, si entras en el catálogo, por decirlo de alguna manera, marino y buscas un grifo de fondo, los grifos de fondo son los de pomo, de giro de toda la vida, que tienen una compuerta que cierra. Eso es lo que está homologado como grifo de fondo y es lo que deberíamos, y es lo que realmente estamos obligados a poner. Lo que pasa es que en un barco deportivo en el que en el pequeño mueble que hay debajo del fregadero, eso no cabe. Entonces te ponen una válvula de acero inoxidable de bola, que es una bola de teflón, o sea, con un cuerpo metálico, con una bola de teflón, que hace el cierre y la apertura que permite pasar el agua. Entonces... Hablando del teflón, ¿habéis probado el teflón líquido precisamente para las roscas de los grifos? Ya no teflón líquido, ahí en uniones metal, vamos a decir una marca comercial que no lo suelo hacer, bueno, el Octite 542, sí, mundialmente conocido como el Octite rojo. Sí. Ese en metal hace unos sellados muy buenos. De hecho, ya de toda la vida nosotros en el astillero sellábamos con eso. En unión metal solo, lo que es el pasacascos con el poliéster, como creo que lo decías tú, Jaime, ¿no? O Sergio, ¿verdad? Que con masilla de poliuretano, otra marca comercial, Sikaflex. Se ha aplicado el Sikaflex. Y después en uniones metal-plástico, ahí vamos al material que estás nombrando tú, Lorenzo. Ahí utilizaremos un teflón o líquido o un teflón en cinta de fontanero de toda la vida. Van bien, son materiales que van muy bien, pero tienes que utilizar el material en el sitio apropiado. Sí, yo he visto incluso uniones de pasacascos con grifo con polímero. Realmente lo único que necesitas es sellar la rosca, ¿no? Y el polímero, si aguanta bajo el agua, también aguantará ahí entre dos capas de metal. O sea, no creo que sea mala idea y cada vez lo veo más en barcos que llegan y que van sellados con polímero directamente. Muy interesante, ¿eh? No sé, ¿qué más cosas podemos aportar? ¿Se os ocurre algún tema más? A la hora de varar el barco, ¿algún tema aprovechar para hacer, aparte de lo que ya hemos hablado? Bueno, pues darle un poquito que nos ha hablado. Mucha gente a lo mejor cuando saca el barco fuera del agua ve que tiene la obra muerta, tiene una parte amarillenta, sobre todo los barcos blancos, que es de la ola y del mismo hierro que tiene el agua, pues como que amarillea, ¿no? Una parte de la primera cuarta o la parte de la proa, porque eso sale muy fácilmente. Antiguamente, en el barco de mi padre, me acuerdo yo que lo lijaron con lija de agua para quitar eso y cobraron allí una semana de mano de obra. Y después en el barco al lado lo vi en un momento que le dieron con limpia casco, un producto que se llama limpia casco, que no sé exactamente qué composición tiene, pero es algo químico. Y nada ácido oxálico. Nada más que lo pasa, tarda, a los 5 minutos se queda limpio completamente. Sí, tipo Ferronet o así, ¿no? Sí, bueno, el limpiacasco. Maravilloso. Marca comercial, el que uso yo, que eso es Sadira, por ejemplo, tiene un limpiacasco. Imagino que habrá muchos productos, muchas marcas.
pero te deja el barco blanco completamente. Claro, eso si no le das después algo, cuando lo echas al agua al cabo del tiempo, con eso te deja los poros todos abiertos y o los pules o le das una cera o algo, si no se te pone otra vez amarillento. Pero para limpiarlo así una cosa rápida y después darle un pulimento rápido o cera, pues se te queda el barco mucho más bonito. Sí, por supuesto. Está Con bien. una pulimentadora de estar de velocidad variable, ¿no? Claro, y lo que un poquito comentabas tú antes, ¿no, Chema? de No pulimento. es que no te he entendido, Alberto, la pregunta. No, que digo que con una pulimentadora de condiciones, una buena pulimentadora, porque eso es Sí. importante, ¿verdad? Que Sí, sea de claro, velocidad sí. variable a poder ser y que tenga potencia, ¿no? Que sea para... Sí, sí. El truco ese de la lijadora rotorbital que os he dado está muy bien. En astillero se hace así, porque gastas muchísimo menos en Repítelo otra pulimentos vez, directos. porque lo has contado muy deprisa y no me he enterado yo muy bien de la... Es decir, Bueno, una lijadora orbital es una lijadora que gira así y además hace esto, ¿de acuerdo? sí. Y bueno, pues le tienes que meter en el plato de lija, Sí. venden una cosita que es de espuma, que se llama un interfaz, que se pone es de velcro normalmente. Y luego pones el disco de lija propio ya, en un grano 800. Y eso es un acabado brillo ya. La gente pone el lijador encima del casco y se asusta, que piensa que lo va a matizar y que va, eso es un acabado brillo. Y luego te vas, si quieres, al grano 1000 y a continuación ya pules y luego ya si quieres a brillantes. Brillantes con lana, ¿no? Con una de estas de lana y tal, por ejemplo. Sí, lo normal es que le preguntes al que te vende el pulimento una boina o un plato apropiado a ese pulimento. Sí. Claro. Y luego hay otra cosa que es la cera, que la cera es un engañabobos. El pulimento es un abrasivo. El pulimento lija, pero muy poquito, ¿no? En acabado brillo. Y la cera es una película que está por encima y que da un brillo artificial. Nosotros eso lo hacíamos, por ejemplo, en los salones náuticos, en Düsseldorf, en Madrid, en Barcelona, para darle una estética al barco. Pero eso, con los chapoteos y todo esto en los barcos no vale. Eso, en automoción sí que se utiliza más, pero los barcos no aguanta nada. Pulimento y abrillantador. No hay una cera especial que sí, que te aguanta un poco, que te repele un poco el agua y te tapa totalmente el poro. Yo lo A he lo visto. mejor vosotros en las regatas, pero eso, que vas 3 o 4 navegaciones y se va. Nosotros Va es todo, vale. un acabado totalmente estético. Claro, pero tú estás en un salón náutico y pasas por al lado del casco y te ves la cara, es una pasada. Y se lo aplicas a las hélices y también te ves reflejado en la hélice. Pero claro, no es necesario tampoco ese nivel de acabado. Yo quería que habláramos también un poco porque es importante cuando sacamos el barco, de la unión de la quilla con el casco. Es decir, los pernos, que normalmente sí que los podemos ver, o de la orza, más que de la quilla, ¿no? De la orza con el casco. Los pernos sí que los vemos, los podemos ver en cualquier momento. Pero también conviene echar un vistazo, ¿no? A esa unión, que normalmente va sellada, pues no sé, depende del barco, ¿no? Pero ¿qué precauciones debemos tomar ahí? Pues realmente precaución poca. Lo que hay es que controlar que no haya entradas de agua, básicamente, y que la quilla o la orza esté perfectamente unida al plano del casco. No mucho más que eso. Si has tocado fondo y ves que tienes un arañazo abajo en la parte baja de proa de la quilla y sospechas que hay algún daño, pues entonces sí, supervisas arriba, abres arriba las panas del suelo, accedes a los pernos o a las tuercas, depende de cómo sea el barco, y empiezas a controlar que todas las varengas del barco pues estén unidas al suelo, al fondo, ¿no? Y que no haya zonas con daño, resquebrajados ni deslaminados y tal, pero poco más que eso. Sí. Realmente las quillas no se caen por mucho que digan. Es muy difícil que haya un accidente de ese tipo. Yo he tocado fondo con un barco dando más fuerte, mucho más fuerte de lo que yo quería dar, incluso hasta de caerme hacia adelante, y he sacado el barco del agua y literalmente me entraba la mano entre la quilla y el casco y aún no entraba agua. Entonces es muy difícil que la quilla se caiga. La gente le tiene un poco de miedo a eso, pero nada, simplemente cuando varas el barco, controlar que esté todo unido y esté bien sellado y ya está. El radio de polímero de Sika que tiene la unión, pues si quieres cada cierto tiempo lo retiras, lo cortas, le haces un radio nuevo y ya está. En mi caso, la orza que tengo en este barco la he montado yo, lleva 12 años o así instalada,
y apliqué Sikaflex normal y corriente, ninguna fórmula especial ni nada. Estaba leyendo sobre el tema y había gente que hacía aplicaciones de otro polímero con densidades distintas, un cordón de Sikaflex, otro cordón de no sé cuántos, y esto es una liada, tal. Y apliqué Sikaflex y yo le he dado un buen golpe también al barco el año pasado, por desgracia, toqué una piedra en las Islas Cíes. Sería piedra, claro. Una piedra móvil de esas, ¿sabéis? Sí, sí. No, resulta que estaba la marea muy baja y he pasado cientos de veces por ahí, pero esa vez pues no pasé. Y nada, de hecho, buceé al día siguiente y tiene una marca plateada en el plomo y tal, que fue un buen golpe. Y nada, no se mueve nada, es muy resistente. Bueno, yo también, este barco ha sido siniestro total por tocar una piedra. Yo lo compré así, con rajado todo el casco y tal, o sea que depende cómo le des también, Claro. puedes liarla, claro. Oye, Claro. y otra cosa que a mí me parece también bastante importante, que yo cuando he sido patrón de algún barco y me ha tocado vararlo, yo sí que me he preocupado de lo siguiente. Todos los barcos tienen unos puntos para cuando llegan al travel por los que hay que trincarlo. Normalmente yo lo que veo es que la gente lo mete allí y pues, el travel, hombre, se supone que la gente que está en el varadero, el operario del travel lift, lo va a coger por el sitio que toca. No obstante, casi todos los barcos, ya te digo, o en el manual del usuario, en donde sea, te dice los puntos porque normalmente están más reforzados precisamente para sacarlo del agua. Esto es muy importante. Yo siempre lo miro y siempre lo digo. Y al operario del travel le digo, oye, pues mira, justo hay que cogerlo de aquí, de aquí. Es muy importante. ¿Qué pensáis sobre esto? Y eso es una, y ya me callo. Y la otra que quería deciros también es si alguna vez habéis visto el sublift, que es este que sacan los barcos por abajo, o sea, el travel, digamos, que entra por abajo y luego eleva el barco. Sí, bueno, respecto a la primera, ¿la primera cuál era? Más despistado. Los puntos, por los puntos bueno, por los eso sí, ya las cinchas para trincar el barco. Respecto a la Es que primera, la segunda mola mucho más, Felipe. creo que no es como tú dices, Lorenzo. Yo creo que los puntos son precisamente donde no debes de cogerlo, porque tienes la hélice o porque tienes la corredera o algún traductor debajo del casco. Es lo que yo he visto normalmente. El barco da igual por donde tú lo cojas, no un barco de poliéster, vamos, un barco de madera antiguo o algo, no sé por dónde habrá que cogerlo, pero un barco de fibra lo puedes coger por donde quieras, pero las marcas que te suelen poner es para eso. Porque lógicamente tienes que salvar el eje, por supuesto. Claro. Sí. Por eso creo que, las marcas te la ponen para señalar dónde está la hélice y el eje. La marca a lo mejor está de aquí hacia popa, puedes cogerlo, pero no por estructura del barco. El barco no le pasa nada, sino por limitar que no te metas en el otro lado por la hélice. Y en proa, pues por limitarte. Yo he visto dos barcos en los que te decía uno diseñado por Íñigo, precisamente, que te decía por dónde había que trincar el barco. Bueno, pues a lo mejor te lo dicen, imagino que por apoyarlo en una cuna o algo, pero por levantarlo. Pero que no debe ser una cosa que nos obsesione demasiado, ¿no? Que va, bueno, yo no lo he visto, nunca lo he visto en ningún caso, un sitio donde haya que levantar el barco. Diferente es que lo vayas a meter en un camión para llevártelo a donde sea. Eso es diferente, el camión a lo mejor tiene solo 4 apoyos y ahí sí tienes que colocarlo porque tenga el barco un mamparo detrás del apoyo o algo duro. Si no, el mismo peso del barco, solo en 4 puntos, te lo puede dañar, pero por levantarlo con un traveling no le pasa nada. Lo puedes coger por donde tú quieras, porque la cincha reparte el esfuerzo perfectamente. Al apoyarlo en tierra también tienes que tener cuidado. Hay barcos que le metes una cuña con uno de los calzos, pero bueno, al final hay que darle un poco menos a la cuña, ¿no? Los barcos de fibra son flexibles. Un barco de sangre es más rígido, es más débil a un corte, pero es más rígido a la flexión. El barco de fibra que dice, mira, se le meten los calzos. Bueno, no pasa nada, es que es fibra. ¿Sabes? La fibra es flexible y lo puedes apoyar donde tú quieras, no pasa nada. La otra máquina que has dicho la he visto en alguna rampa, no sé si es a la que te refieres, que entra la máquina bajando la rampa, el barco se acerca y mete los calzos y lo levanta. Más para barcos de motor, yo creo, ¿no? Por el tema de las quillas y tal, y de las orzas, pero yo lo he visto al final no saqué el barco allí porque no sé si... No tenía conocimiento muy bien de cómo funcionaba. Lo he visto en Ciudadela, en Menorca.
Yo he visto vídeos, o sea, en la realidad no lo he visto en ningún sitio. Por aquí casi todos son travelers. En Villarreal de San Antonio, en Portugal, ahí en el Guadiana, creo que fue donde varó Ángel Viana. Me parece que hay una especie, pero yo creo que es un traveling que entra por una cuesta con marea alta y coge el barco, no es la máquina que tú dices. Oye, hablando de varadas, y bueno, vamos a ir terminando, si os parece, para dar paso a la postertulia, pues si no nos vamos a alargar mucho. Y así, si hay gente que quiera preguntar cosas, que aproveche. Una cosa que quiero, bueno, Jaime seguro que lo conoce perfectamente. La buena noticia de que han sacado a la goleta Salco, está en seco, está en el varadero. Uy, y no Que se ha roto al sacarla. Bueno, eso, yo es que no me enteré cuando la sacaron. ¿Sabéis alguno? Tú a lo mejor lo sabes también, Sergio. La maniobra, si fue complicada o no, porque, madre mía. No, Yo la la vi. maniobra, perdona, No, fue la Sergio. maniobra porque Dale, dale. incluso se podía partir por la mitad, probablemente. Perdona, quizá, No. Alberto, deberías explicar qué barco es, porque no sé si todo el mundo lo conocerá. Bueno, la goleta Sadko es una goleta del siglo XVIII que estaba en unas condiciones pues ya muy precarias, estaba ya incluso con alguna pequeña vía de agua, ¿no? Y bueno, y hace unos años, como tú bien sabes, Jaime, cuando hicimos aquellos famosos vídeos para la televisión española en A Toda Vela, que la goleta estaba impresionante, estaba impecable, navegaba y tal y cual, y bueno, se ha ido deteriorando, como no podía ser de otra forma, y bueno, afortunadamente, pues una goleta que con tantísimos años, pues bueno, todos temíamos que eso se fuera a pique, ¿no? Y finalmente, ya están trabajando en ella, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, yo no he visto a nadie trabajando en ella, es cierto que la he visto en el varadero de Puerto Cherry, es cierto que me la he encontrado por debajo muchísimo mejor de lo que yo esperaba para los años que lleva abandonada en el agua, pero no, esos barcos son bastante fáciles de sacar del agua, no sufren mucho al tener una quilla corrida tan larga, la eslinga en realidad está cogiendo la quilla del barco, no coge el casco, y la quilla es lo más fuerte, entonces no, yo creo que es bastante sencillo sacar ese tipo de barcos del agua. Sí, sí. Vamos, sencillo entre comillas, evidentemente tienen un desplazamiento bastante grande, pero con un travelí apropiado, no, yo lo he visto allí fuera del agua y me ha sorprendido lo bien que estaba por abajo. En todo caso, me gustaría confirmar la antigüedad de ese barco, porque creo recordar que ese barco es más moderno de lo que tú comentabas, ¿eh? Yo he dicho siglo XVIII, no estoy seguro. No, yo creo que ese barco es mucho más moderno, que ese barco es una réplica realmente y que es de los años 90, de los años 90, de 1990, vamos. No, sí. Sí, creo que sí. Si me dejas un minuto, lo busco en Google y te lo digo ahora. A lo mejor me he columpiado yo, sí, no sé, puede ser. No, pero es cierto que la goleta Sadko original sí era... de hecho, creo recordar que fue el primer barco de correo español, tiene una historia interesante, pero este en concreto es un barco bastante moderno. Sí, creo que sí, que este barco se mandó construir no hace mucho. Es un barco bastante moderno, por eso estaba tan bien, porque es un barco moderno. Pero déjame que te lo confirme y te lo digo ahora. Bien. Bueno, pues mientras hace esta consulta a Jaime, y ya en directo o en diferido, yo creo que podemos empezar a dar paso a todos o sea, despedir la tertulia y nosotros nos quedamos aquí y a todos los que estéis viéndonos, pues que sepáis que podéis entrar. Hemos puesto un par de veces el enlace para que podáis entrar a través de Zoom. En fin, es sencillo el entrar. Y nada, y le dedicamos unos minutos más, si os parece, a continuar esta tertulia. ¿De 1990? Pues, Y tres. anda. ¿Eh? Y tres. 33. Anda, pues yo también lo tenía claro, ¿eh? Bueno, pues Sí. entonces, bueno, de todas formas está bien que esté fuera del agua, ¿eh? Bien, pues bueno, nada más, no sé si queréis añadir algo más, pasamos directamente ya a la postertulia. Solamente recordaros a todos que la siguiente semana tendremos una tertulia sobre titulaciones náuticas. Vamos a tener a Guillermo Navarro, a Manu García y a Luis Garrido, ¿eh? Vamos a hablar un poco sobre el tema de las titulaciones náuticas, que ahora está un poco revolucionado el asunto y yo creo que se van a aportar cosas interesantes. Así que nada, gracias a todos por asistir a la tertulia y perdonar por ese comienzo tan accidentado que hemos tenido, pero, en fin, ha sido ajeno a nuestra voluntad. No os vayáis y los que queráis entrar, pues empezar a pedir paso y os damos paso en la tertulia. ¿Vale? Así que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Luego. Nos vemos.